Bien, buenos días a todos los seguidores de Cultura 365. Estamos en el sector de entrevistas y esta vez nos acompaña el magíster Sky Montenegro, que es analista internacional, fundador de Perspectivas Internacional en Bolivia y también autor de los libros Bolivia en Latinoamérica y Turquía en Medio Oriente del 2021. Bienvenido, magíster, a esta entrevista. Hola Vanessa, un gusto hablar contigo sobre estos temas. Muy bien, vamos a hablar sobre la política exterior en Bolivia, de que este cambio de gobierno que va a tener y bueno, ¿cómo describiría usted estos lineamientos como clave de una nueva política exterior en Bolivia? Bueno, estamos viendo que está siguiendo una línea que ya está muy de moda, por así decirlo, en Latinoamérica, siguiendo lo que hizo Milei en Argentina o Noboa en Ecuador o también tomando el ejemplo de El Salvador. Se está tratando de tener una apertura con Estados Unidos, con el mundo occidental, y ideológicamente, también económicamente, se está tratando de seguir una línea más liberal, obviamente haciendo un contraste muy fuerte con lo que anteriormente se hizo en el país. Y bueno, esto también tiene sus cosas positivas y negativas, y yo creo lo más importante acá es que no es como muchos dicen que se está desideologizando, en mi opinión. Más bien seguimos ideologizados, porque en vez de ir a una ideología hemos ido a otra ideología. Diferente hubiera sido si hubiéramos recuperado antes algo de cómo estábamos y no empezar todo desde cero. Ahora se estaría empezando desde cero con esta nueva ideología. Sí, yo veo que se está desechando todo lo que se hizo durante el gobierno del MAS, que si bien hubo muchos errores, clientelismo, tema de daño al medio ambiente y muchos otros temas, también hubo cosas buenas en cuanto a política exterior. El MAS fue precisamente quien abrió a Bolivia al mundo. Es mentira que Bolivia estaba cerrada al mundo. Bolivia se abrió al mundo justamente con el MAS el 2004, cuando nos pronunciamos públicamente contra la invasión de Irak y Estados Unidos, y nos acercamos a Irán, a Medio Oriente, ¿no? Y a Venezuela. Obviamente, según muchas personas, este es un mundo terrorista, de dictadores, pero nos abrimos al mundo. Y diferente hubiera sido si hubiéramos mantenido estas relaciones con Irán, con Venezuela, tal vez enfriarlas, congelarlas, pero no romperlas, botarlas a la basura, y ahora estamos volviendo a empezar desde cero, como que borrando todo lo que hemos cultivado, y no apreciando las cosas buenas. Bien, ¿cómo impactaría esta política en los ciudadanos bolivianos, en el comercio exterior, por ejemplo, en la inversión extranjera, empleo, migración? Bueno, evidentemente una de las críticas de la política exterior del gobierno del MAS fue que no, y esto estoy yo de acuerdo, el gobierno no supo aprovechar nuestras alianzas con los países que mencioné, para beneficiar a la población. Y eso es verdad. Por ejemplo, el apoyo de Bolivia a la causa palestina nos hubiera abierto nuevos mercados con varios países árabes. Hubiéramos podido ver más temas de becas, intercambios estudiantiles con Nicaragua o con Cuba, pero no se supo aprovechar. Ahora, con nuestra nueva política exterior, bueno, el impacto no lo veo muy favorable, a diferencia de la mayoría, porque si uno conoce un poco de la historia del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial, lo primero que piden, como está pasando ahora en Ecuador, es como la trilogía del neoliberal, ¿no? Que es reducción del Estado, privatizaciones y reducción en gasto social. Y una de las cosas principales, y es lo que pasó en Ecuador, se quita la subvención a la energía, a la gasolina, al diésel, y eso hace que todo suba. Entonces eso va a afectar mucho, yo creo, a la población de a pie, y tal vez, como normalmente sucede, los préstamos, las inversiones solo llegan a canalizarse en las élites. En este caso, en Bolivia sería la élite agroproductora, y la élite minera, ¿no? Clientelar, que se benefició mucho también en el anterior gobierno, y a veces no se distribuye al resto de la población. Esperemos que esto no se repita como vimos antes, y la población en su mayoría se vea beneficiada.
Bien, ¿qué retos internos, como ser institucionales, normativos, diplomáticos, debe superar Bolivia para que esta política tenga éxito? Bueno, yo creo que se debe bueno, primero uno tiene que saber con quién está tratando. Parece que al tratar con Estados Unidos, está bien que nos abramos a Estados Unidos, volvamos a tener contacto, una embajada, pero hay que saber la historia, ¿no? Hay que fijarse en las acciones, cómo ha actuado este país en los últimos años. Y lo peor es, al igual, por ejemplo, cuando una persona no tiene dinero y está en crisis, a veces por la desesperación recurre a prestamistas usureros con condiciones muy fuertes. Bolivia está de una manera similar, ¿no? Como no hay más opciones, como la situación está crítica de sin dólares, nos acercamos a pedir ayuda a Estados Unidos, que es conocido por cómo actúa durante los últimos 20 años después de la Guerra Fría, que no mantiene sus promesas, cualquier momento se te da la vuelta, cualquier momento te declara terrorista o dictador e invade tu país así sin más. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y obviamente estas instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional solamente son brazos, ¿no? Brazos de Estados Unidos, quien es el que más financia estos, y así te capturan por la deuda, ¿no? Uno está esclavizado, por así decirlo, por la deuda, y esto se conoce, varios países ya han vivido esto. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se trata con estas instituciones, y más bien y empezar la relación desde un lugar de fuerza en vez de un lugar de debilidad y de crisis como estamos viendo ahora. Entonces, ¿cuál sería el mensaje más importante que Bolivia puede enviar al mundo con esta nueva política exterior? Bueno, el mensaje que está enviando es que, bueno, está volviendo a pedir, bueno, como yo lo veo, es que está pidiendo limosna a los de siempre, al Fondo Monetario, a Estados Unidos. Y obviamente esto es aplaudido por la mayoría de Occidente. Obviamente no hay nada mejor para estas instituciones que ver a un país en crisis, recurrir a ellas. Obviamente es una presa fácil. Y esto parece ser que lo digo desde una posición ideológica, pero bueno, hay varios estudios. El autor más importante sobre este tema es John Perkins y su famoso libro Las confesiones de un sicario económico, donde él precisamente fue un funcionario de estas organizaciones internacionales durante 30 años, y él ahí describe su experiencia, ¿no? Como el Fondo Monetario está a la busca de países en crisis, sin dólares, que necesitan ayuda, inyecciones económicas rápidamente, y a cambio, bueno, los esclaviza mediante la deuda y los coopta, los pone a línea para no estar en contra de cualquier otra política o posición que Estados Unidos u Occidente pueda tener. Según usted, ¿cree que Bolivia estaría equilibrando la soberanía con estas necesidades de reintegrarse a esta economía y política global según esta crisis, ¿no? Porque estamos viviendo una crisis muy grande en el país. Bueno, no es solo Bolivia, ¿no?, que está viviendo una crisis. Varios países de todo el mundo en desarrollo están con lo mismo. Nigeria, lo mismo, sus exportaciones, monoexportaciones en energía, bajaron, su moneda está devaluada. Turquía pasó lo mismo. Esto es más algo sistémico del actual sistema monetario y financiero en el que nos encontramos, que obviamente beneficia a los más poderosos, ¿no? No es algo neutro. Y yo creo que Bolivia no es que se está reintegrando al mundo, sí, ya estaba integrada, solamente está cambiando de bando, por así decirlo, en una imagen simplista de que los malos eran Irán, los dictadores eran Venezuela, Nicaragua, los cubanos eran los malos de la película de Hollywood, y nos estamos integrando al mundo libre, Occidente y a esas instituciones, pero la realidad no es tan simple como una película de Hollywood. Y bueno, hay que ver todavía cómo esto avanza, ¿no? Pero los primeros signos que dio este gobierno nos pintan a eso. Diferente hubiera sido, como dije, si hubiéramos mantenido la relación con las que hubiéramos construido, las congelábamos,
y hubiéramos balanceado, eso sí hubiera sido balancear. Abrimos tímidamente, con mucha cautela, con precaución, con Estados Unidos y sus organizaciones financieras internacionales, pero no, votamos, borramos todo lo que hicimos y estamos empezando de nuevo. Como siempre se hace a veces en cada gobierno, quieren borrar y crear, inventar todo y no apreciar, recuperar lo que se pudo haber conseguido antes. La población en general que vive la crisis ve, si usted pregunta, por ejemplo, en las calles, ve que lo que, como usted dice, ¿no? Lo que se había hecho antes no beneficiaba a Bolivia en nada porque no, se sumía más en la crisis. Entonces, ¿cómo se podría equilibrar, como usted dice, estas relaciones antiguas con estas nuevas para poder ver que sí, como usted lo mencionó, habíamos entrado a ese mundo, nos habíamos visibilizado entrando a esto? O sea, esta crisis, como usted dice, es porque el mundo está en esta crisis o porque y hemos entrado a este sistema porque es algo cíclico o porque Bolivia podía, digamos, hacer algo para no entrar en esta crisis con la ideología anterior y ahora esta nueva ideología. Me parece, bueno, algo cíclico me parece como un eufemismo. Más bien, bueno, el actual sistema monetario internacional está definido por el dólar, el petrodólar, que lo maneja Estados Unidos, ¿no? Tienes la reserva global de dinero y ellos deciden, subiendo las tasas de interés o bajándolas, ellos hacen presión a Uh estos, -huh. porque todos los países en desarrollo del tercer mundo tienen su deuda en dólares, no es en su moneda nacional. Entonces, cuando Estados Unidos decide elevar o bajar sus tasas de interés por una decisión de ellos, afectan obviamente a la mayoría y la mayoría de países no han podido diversificar y eso obviamente ha sido un error gravísimo del anterior gobierno. En 20 años después hemos seguido exportando lo mismo, gas, recursos naturales, no como lo hacíamos durante la colonia con el Cerro Rico. Entonces eso afecta mucho, ¿no? Y obviamente no supieron aprovechar eh, la obviamente igual se generó mucho en cuanto a la población. La clase media, eso es innegable que ha crecido estos 20 años, ¿no? Entonces, a veces uno no sus ideologías más bien los nublan y no dejan ver una realidad un poco más de grises, pienso. Claro que sí. ¿Cómo puede la diplomacia boliviana fortalecer su presencia en organismos internacionales para posesionar estos temas estratégicos del país, como el acceso, por ejemplo, al mar o este tema que ha estado muy realzante como es el litio? Bueno, yo pienso, las relaciones bilaterales, hablar directamente con los países. Obviamente a Estados Unidos y Europa poco les importa apoyar a la causa marítima o del litio, porque ellos van a pedir algo a cambio de ese apoyo, ¿no? Y Bolivia no tiene mucho, yo creo, para ofrecer en ese aspecto. Yo creo más, lo que hicimos hasta ahora fue eh, como que presentar estas causas en foros internacionales, en la ONU, en demás encuentros, pero yo creo más importante es relacionarlos bilateralmente con otros bloques con los que Bolivia nunca tuvo relación, porque siempre la mayoría siempre era con Europa o Estados Unidos, pero hay todo un mundo, de hecho la mayoría del mundo, el 60%, está fuera de Estados Unidos y Europa, ¿no? Asia es un lugar que es el futuro. Asia en 50 años es donde se va a generar el mayor movimiento de riqueza. Medio Oriente y África están en las mismas condiciones que Bolivia y yo creo que ahí es un nuevo escenario donde podemos presentar nuestras causas nacionales y también conocer las causas de otros países y en ese proceso encontrar muchas razones, intereses comunes, mucho más que... Pero obviamente eso no va a suceder con este gobierno, o al menos parece que no va a suceder por ese nuevo volver a mirar a Estados Unidos y a Europa, el FMI, que obviamente su ayuda no es gratis, es a cambio de algo. Y no se sabe hasta ahora a cambio de qué Estados Unidos va a dar dólares, va a ayudar con la energía, a cambio de qué, y esa es la pregunta más importante.
¿Qué papel juega la política exterior en la construcción de una imagen internacional? Como usted menciona, si se está construyendo todo, seguramente será una nueva imagen renovada como país que es multicultural, pacífico y con potencial ecológico y energético. Si esa es la pregunta más importante, Bolivia y el gobierno se tiene que preguntar Bolivia se quiere presentar al mundo. El gobierno de paz se está presentando como estamos arrepentidos, nos da vergüenza nuestro pasado de 20 años, donde nos estábamos aliando con terroristas, dictadores, narcos, y ahora miren mundo, miren Europa, miren Estados Unidos, somos un país libre, democrático, todos los 20 años fue un error, y ahora nos aceptan en su club, acéptenos en su club y por favor ayúdenos. Esa es la imagen que veo yo. Y bueno, yo creo que la imagen que Bolivia debe proyectar al mundo es una eh, bueno, es un tema más profundo, ¿no? De la imagen nacional que se tiene y debería ser más bien como ese puente con el sur global, ¿no? Con la mayoría del otro mundo que ha sufrido mismas experiencias, solamente que en diferentes culturas, que es África, Asia y Medio Oriente. Yo creo que más bien ese debería ser el rol que Bolivia juegue en el escenario internacional, de tratar de unirnos a esas otras culturas. Bien, entonces ¿usted cree que se podría retomar también lo que usted decía, ¿no? Lo que se estaría borrando, según usted, estos 20 años en cuestión de volver a estos países, retomar estas relaciones y poder equilibrar tanto con Estados Unidos, que era lo de antes, más lo que se había, no sé si la palabra está bien, ganado con estos otros lados que usted dice que había tomado el anterior gobierno? Sí, sí, hubiéramos mantenido y no romper así drásticamente, ¿no? Por ejemplo, y yo creo que esa fue una de las condiciones que pidió Estados Unidos, ¿no? Mira, te vamos a ayudar, pero rompe tus relaciones con estos gobiernos que son oposición a nosotros, ¿no? Con Venezuela, Cuba o Irán. Obviamente, como dije antes, no supimos aprovechar, recolectar los frutos de esas relaciones que las construimos durante 20 años, lamentablemente. No las supimos aprovechar. Irán tiene gran tecnología en nanotecnología, en tema de defensa, la inteligencia cubana es muy buena, podíamos aprovechar harto, intercambios estudiantiles, pero no se pudo aprovechar y eso fue un error. Pero ahora, bueno, las condiciones tal vez son aquellas y eso te dice mucho con quién te estás relacionando, ¿no? Si te relacionas con un país y te dice, mira, ya te voy a ayudar, vamos a estar bien, pero la condición es de que rompas tus relaciones con otros países. China no hace eso. Por ejemplo, en China, la Argentina de Milei es un muy buen caso. Milei todavía tiene relaciones con China a pesar de su posición tan de Milei. Pero con Estados Unidos, Trump ya dijo, si Milei no gana, nosotros no apoyamos. En cambio, China, Milei, otro, un comunista, igual va a seguir apoyando, teniendo relación con Argentina. Pero Estados Unidos, si está un comunista o alguien que no le guste en Argentina, va a cortar la relación, ¿no? Entonces, eso también hay que observar y porque cualquier rato podemos volver a cambiar de gobierno y otra vez se empieza desde cero, se quiere construir todo y así nunca se puede avanzar. En este sentido, ¿se podría todavía mm, tener relaciones con estos países que usted dice o ya sería, digamos, un o no en este gobierno? Bueno, con Venezuela eso ya es no, ya hubo intercambios muy fuertes entre los presidentes. Cuba, yo lo mismo, Nicaragua lo mismo. Con China las relaciones espero se van a mantener. Y con Rusia estoy viendo que lo poco que escuché que dijo Paz es que va a reevaluar y tal vez se mantenga, pero al mínimo. Con Irán no creo, yo creo que una de las condiciones fue especialmente con Irán, que cortemos la relación con Irán. Y esto está por verse y para mí va a ser lo más revelador de la política exterior del nuevo gobierno, es si volvemos a reabrir las relaciones con Israel después de haber visto todo lo que hemos visto estos 2 años del genocidio en Palestina, que ahora es innegable. Si a pesar de todo eso, Paz y
tal vez por motivos de cristianismo evangélico, que para ellos Israel es el pueblo elegido, decide volver, eso va a ser muy revelador y así no vamos a poder mantenernos. China sería la única excepción que veo, lo demás es empezar desde cero. Bien, tenemos el tiempo, tenemos tiempo para ver cómo va a ver esto, entonces seguramente con esto de la política exterior vamos a tener más temas para hablar, Magíster, entonces le agradecemos mucho el tiempo para esta entrevista y los cambios pueden tener cosas positivas, pueden tener cosas negativas, pero analizándolas de la manera que lo hace usted y seguramente otros analistas políticos, vamos a tener un norte y ver el nuevo cambio que ha tenido Bolivia. Sí, exactamente, eso es ver distintos puntos de vista. Gracias, hasta una próxima. Hasta luego.